El día de hoy tendremos el reportaje de Jefferson, María Paula y Juan Díaz. Hablaremos de las competencias que debe tener un maestro en la actualidad según el Ministerio de Educación. Pero, ¿crees que a nosotros los docentes nos brindan el material necesario y los lugares para dictar una clase bien hecha o tendremos que optar por nuevas metodologías de la enseñanza? En las dos primeras imágenes reflejamos que un estudiante le hace una pregunta al profesor porque no hay tantos elementos para la clase, para tener una clase más dinámica y eso. Entonces el profesor le dice al estudiante que porque el gobierno no les da dado los materiales necesarios para hacer esos tipos de clase. Entonces, eh, en las otras imágenes, en la imagen 3, 4, 5 y 6, reflejamos ahí que pues para los profesores y para los estudiantes es muy importante el IFEX, porque con el IFEX eh, pueden tener una beca en las universidades más grandes de todo Colombia. Y pues si tienen un buen puntaje, pues tendrán una beca. Y pues entonces ahí reflejamos que pues los estudiantes entran y empieza la clase, empiezan a hacer la evaluación, los exámenes y ahí es cuando salen. Y bueno, y en la otra imagen reflejamos que los profesores y los estudiantes se reúnen para exigir más derechos estudiantiles, que son pues los elementos y los materiales que para tener mejores eh, com, bueno, mejores para tener mejores clases. Pues ya después en la otra imagen ya están marchando los estudiantes y los profesores para exigir más dinero y pues para que les pongan tecnología, televisores, computadores, bueno, y otros tipos de más. Entonces ahí pues reflejamos después que se reúnen los profesores y los estudiantes y el gobierno con el Ministerio de Educación. Y ya después en la siguiente imagen pues reflejamos que ya pues el gobierno ya cumple y pues le dan los computadores y más televisores a los estudiantes. Y ya en la última imagen se refleja que los estudiantes ya salen del colegio y de las universidades para ya ponerse a trabajar en unas empresas o ya ser profesionales. Por otro lado, conoceremos más sobre nuestro ámbito estudiantil e investigaremos sobre los docentes que trabajan en Uniminuto y nos forjan diariamente para un gran futuro. En Uniminuto se busca que el docente en formación se apropie de las herramientas teórico-prácticas de la pedagogía que le permiten desarrollar ambientes de aprendizaje adecuados a los intereses, necesidades y características de los grupos de estudiantes con quienes interactúe. La docencia universitaria en Uniminuto se basa en reconocer el sentido y significado de la pedagogía, la didáctica y el currículum como su eje esencial que fundamenta el quehacer docente. Llevar una comprensión de la problemática educativa. Está también el proyecto de vida, que es humanizar las relaciones consigo mismo y con los demás. También está la cátedra Minuto de Dios, que es definir el papel personal en la transformación social basándose en el ejemplo del padre Rafael García Herreros y la obra Minuto de Dios. También está la práctica social, que es adquirir conocimientos, habilidades para la ejecución del proyecto de transformación social a partir del análisis. Y por último, veremos un ejemplo de un docente reflejado en una película, el cual se enfrenta a diferentes situaciones y estas situaciones son bases para enseñarle a sus estudiantes valores y diferentes competencias para la vida. Yo voy a hablar sobre la película llamada Profesor Joyan Triunfo hacia la vida. En esta película él es un profesor de la materia de apreciación musical. En esta materia es dada para que los estudiantes mejoren su música por medio de instrumentos, mejorando las capacidades que tienen cada uno de ellos por los gustos musicales. Esta película la tengo guía por dos aspectos, por lo tradicional y lo nuevo. Lo tradicional porque en ella se inculca desde un comienzo lo que es una escuela tradicional. Esto tiene diferentes características que se dieron en las películas, como involucrar lo personal con lo laboral. Cada problema o situación que tenía el docente en su casa
lo arremetía contra sus estudiantes en su escuela. También otro aspecto que tenía tradicional era una mala coordinación en las materias. ¿A qué se debía esto? Que todos los docentes, mediante esa función que estaban dando, no daban una orientación firme de su materia, sino se dedicaban más a cada aspecto cómo relacionaría para que se viera de una buena forma la escuela. Otra forma también era que no fortalecían los errores. Cada error que el docente tenía, un estudiante lo trataba de remediar, pero el docente se imponía exigiendo que él era el carácter o él era el margen superior, el cual no se equivocaba. Otra era una mala relación que tenía el docente con el estudiante, el cual no le daba cierta importancia y no daba un buen conocimiento para que el estudiante se pudiera motivar. Un aspecto de nueva escuela era mejorar la forma de enseñar, quitando lo tradicional. Esto lo podían hacer por medio de la pedagogía o lo lúdico. Otra era tener una buena comunicación con el estudiante y requerirle o darle la importancia que se debía. De esta forma, relacionarlo con el gusto personal del estudiante para que la clase fuera más motivadora para él y le gustara más. Todos estos dos aspectos los relaciono con la película porque se derivó mucho. Al comienzo de la película se veía lo tradicional en el docente que llegó. Al pasar los 4 meses él se dio cuenta que todo lo tradicional que estaba haciendo no le estaba sirviendo, que los estudiantes seguían con lo mismo y no progresaban. Entonces decidió tomarlo por lo pedagógico, algo que para él era muy diferente en su modo de expresar sus clases, el cual también las directivas del colegio se dieron cuenta que era un modo que no era el adecuado para ellos. Él empezó a aplicar este modo, a lo que se dio cuenta de que empezó a funcionarse porque empezó a relacionar más la clase hacia los estudiantes y de esta forma ellos empezaron a cooperar más. Relacionó el gusto que tenía cada estudiante con lo laboral y con lo pedagógico y se dio cuenta que el estudiante, él al realizar una pregunta al estudiante de una vez afirmaba y lo gustaba y lo relacionaba con la clase. Al pasar la película, él tiene un hijo, el cual el hijo le aparece con una condición que es no escuchar. Él se da cuenta que al ser músico como que no le favorece nada en él, en cual él la reteme con los estudiantes, como tratándolos de que no eran capaces, de que no eran suficientes, y nomás fue un solo obstáculo que le puso la vida para mejorar su entendimiento. Todo esto se basó en una buena formación y relacionarlo con la vida del personal lo mejoró a que fuera un mejor docente. Él le dio más la importancia a su clase que a su propia familia, el cual no es lo debido porque al descubrir que tenía un hijo con esa condición, mediante el hijo podría también mejorar su aprendizaje, avanzar más en cómo poder educar, siendo así sea con una condición que tenga en especial. El hijo, a la medida que fue creciendo, le fueron gustando diferentes cosas. Él pensaba que el hijo no le gustaba la música. A medida que pasó el tiempo se dio cuenta que el hijo en un momento lo detiene y le explica que así sea que él no escuche, no quiere decir que a él no le guste la música, que no le gusta lo que hace él. Él en ese momento reflexiona y se da de cuenta que con cualquier condición cada gusto es importante y cada quien lo vive a su gusto, el cual se dio cuenta que por medio de ello el muchacho escuchaba cada música o cada frecuencia por el sonido, por el ruido que tenía. Este aspecto él se dio cuenta que lo dio cuando el hijo reparaba el vehículo que tenía él en casa, y para escuchar el motor él se acercaba hacia el motor y se da cuenta en la vibración. Si vibraba era porque el carro estaba funcionando, y cada sensación de vibración se daba de cuenta de como un sonido o qué aspecto tenía. Dando esto es una conclusión que la película deja, es que con cada aspecto que tenga o con cada forma hay que dejar lo tradicional a un lado y basarse en lo nuevo, mejorar e implementar aspectos nuevos, porque de todos estos se puede tener un mejor conocimiento y se puede dar un mejor entendimiento de cada cosa hacia la vida. Todo esto es una reflexión para todos los docentes
que dejen al lado lo tradicional y hay que enfocarse en lo nuevo, en lo pedagógico y lúdico, que de esta forma el estudiar será mejor y será para los estudiantes una nueva forma de vida.